Bueno, buenos días, muy buenas tardes a todos. Eh, Estamos aquí reunidos para la sustentación de la tesis doctoral de Claudia Viviana Alfonso, titulada La alquimia de la educación ambiental en Colombia. Rápidamente, mi nombre es Germán Bula, estoy oficiando la sustentación y rápidamente quisiera leer el orden del día. Entonces, eh, tenemos la presentación del jurado evaluador, de la directora de tesis y de la candidata a doctora a cargo mío. Luego escucharemos la presentación de la tesis por parte de la candidata a doctora Claudia Viviana Alfonso. Después tendremos hasta una hora de discusión entre los jurados y la estudiante, seguido por una breve intervención del director de tesis. Después pasaremos jurados, director y mi persona a una sala virtual diferente para deliberar por hasta 20 minutos, en los que el público conectado podrá comunicarse con la estudiante Caro de Viviana, y después tendremos la lectura del acta de sustentación. Con ello, entonces, pasamos a la presentación de los participantes en esta sustentación. De la Universidad de Valencia, en España, tenemos al doctor Carlos Caurín Alonso, que es doctor excelente cum laude en Ciencias Biológicas, Premio Nacional de Educación y Sociedad del Ministerio de Educación Español, 2 Premios Nacionales de Experiencias Didácticas en el área de Ciencias, del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, y Premios Transversales 2000 de la Consellería de Educación, Gobierno Regional de Valencia. Premio Ángel Herrera de la Universidad CEU, catedrático de Biología y Geología en el Instituto San Vicente Ferrer, candidato a la edición 2019 y la edición 2020 de los premios Educa a Banca como mejor docente de España en la categoría de universidad, profesor asociado de la Universidad de Valencia en España, en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. Es además coordinador de las jornadas de la Cátedra UNESCO de las Naciones Unidas sobre conflictos socioambientales en 2015, profesor de la Universidad de Valencia en el área de Ciencias Experimentales y Sociales, director y profesor de seminarios, posgrados, título de experto universitario y másteres sobre neuroeducación, mediación y educación emocional en la Universidad de Valencia, y ha sido colaborador en la Universidad Internacional Valenciana, colaborador de la Universidad Europea, INISEG, Instituto Internacional de Seguridad Global de la Policía, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Universidad de Cúcuta y La Guajira en Colombia. Es director de trabajos de fin de máster y de fin de grado y varias tesis doctorales sobre didáctica de la ciencia, educación ambiental, alimentación, educación emocional, convivencia y resolución de conflictos, entre otras distinciones, y amplia producción académica e investigativa. Muchas gracias de nuevo, profesor Carlos, por su presencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Contamos también con la presencia del doctor William Manuel Mora Penagos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia. William Manuel Mora es doctor en Educación Ambiental y magíster en Educación Ambiental por la Universidad de Sevilla, España, magíster en Docencia de la Química y licenciado en Química por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el programa de doctorado interinstitucional en educación, en el énfasis en educación en ciencias.
Es autor de artículos científicos, libros y capítulos de libros sobre la dimensión ambiental en la educación en ciencias, la educación ambiental y la ambientalización escolar. Muchas gracias también, William, por su presencia. Muchas gracias. Finalmente, de jurados tenemos al doctor Óscar Pulido Cortés de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Él es profesor asociado e investigador de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en la cual está adscrito la Escuela de Filosofía. Sus áreas de interés son la filosofía contemporánea, la filosofía de la educación, la enseñanza de la filosofía, el tema de la filosofía de infancia y los estudios Foucaultianos en filosofía de educación. Es postdoctor en educación, doctor en ciencias de la educación, magíster en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, licenciado en filosofía de la Universidad Santo Tomás. Ha publicado libros, capítulos de libro y artículos sobre las áreas de investigación descritas. Es el líder del grupo de investigación Filosofía, Sociedad, Educación, GIFSE, clasificada en MinCiencias Colombia en A1. Es investigador asociado en MinCiencias, editor de la revista Praxis y Saber. Muchas gracias, Óscar, por su presencia. Gracias a ustedes. Tenemos al director de la tesis, el doctor Augusto Maximiliano Prada Duzán. Él es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la licenciatura en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional y coordinador del doctorado, interinstitucional en educación recientemente de la Universidad Pedagógica Nacional. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía, muy activo, y del grupo de investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía. Sus líneas de enseñanza e investigación se centran en la filosofía medieval, enseñanza de la filosofía, filosofía de la educación y filosofía de la música. Entre sus obras se encuentran Números y signos, filosofía de la música en Agustín de Hipona, La confesión de Agustín en el marco de la educación para la paz en Colombia, Agustín de Hipona, Deseo y Educación, y Pensar la vida, crisis de las humanidades y praxis filosófica. Muchas gracias, Maximiliano. Y finalmente, está con nosotros Claudia Viviana Alfonso Cortés, candidata a doctora en educación. Ella es magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en lúdica educativa de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, licenciada en biología de la Universidad Pedagógica Nacional, candidata a doctora en educación del doctorado interinstitucional en educación, sede Universidad Pedagógica Nacional. Es profesional en la planeación, implementación, coordinación y evaluación de proyectos enfocados en educación del medio ambiente y pedagogía. Tiene amplia experiencia en docencia básica primaria, secundaria, media, pregrado y maestría en ciencias naturales, educación ambiental y pedagogía. Entonces, Claudia, felicidades por llegar a este punto de la sustentación. Y con los mejores deseos, pasaríamos a la siguiente parte de la agenda, la parte 2 de la agenda, que es la presentación de la tesis. Entonces te doy la palabra, Claudia. No te escuchamos, perdón. Perdón, es que Tiene el micro apagado. que tienes el micrófono apagado. Buenas tardes. Qué pena, no Buenas tardes. estaba escuchando nada. Ya. ¿Ahorita? Sí, señor. Listo. Bueno, nosotros te escuchamos bien. Parece que todo está en orden. Ok, ¿ya puedo iniciar? Sí. Ok. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, perfectamente. Sí, sí la vemos, sí la vemos. Ok, bueno, buenos días para todos. ¿Hay una interferencia? Ya.
Ok, buenos días para todos. Agradezco pues la presencia del doctor Carlos, el doctor Oscar Pulido y el doctor William Mora por este espacio y por el acompañamiento y la lectura juiciosa y los aportes valiosos que hicieron a mi trabajo de investigación, retroalimentando pues en mi proceso de formación doctoral. Entonces, doy inicio a la sustentación de mi tesis doctoral titulada La alquimia de la educación ambiental en Colombia, dirigida por los doctores Alejandro Álvarez Gallego y el doctor Maximiliano Prada. Frente a este título, quiero empezar con una aclaración sobre el uso metafórico del concepto alquimia, que justamente se usó para indicar lo que en su época significaba, es decir, cuando se creía que las cosas resultaban de la mezcla de sustancias. Para el caso de mi investigación, describo estas transformaciones a través de enunciados de lo constitutivo de la educación ambiental escolar y cómo llegó a ser lo que hoy es. Con lo cual no estoy volviendo a las características míticas ni esotéricas de la época, sino lo que abre como posibilidad de pensar en todo caso más allá del momento racional de la ciencia, que ya ha sido puesta en mención por otras disciplinas. No me avanza. Ok. Hace 3 años, digamos que, bueno, hace un poco más, el interés por las prácticas relacionadas con la educación ambiental escolar en Colombia resulta de mi experiencia en pedagogía y mi formación investigativa en el cuestionamiento permanente sobre el impacto en la formación de niños, niñas y jóvenes por más de 20 años. Durante estos años de mi experiencia en el aula, me llamó la atención esta proliferación de discursos, prácticas y enunciados acerca de la educación ambiental, la higiene, la vida saludable, los problemas sociales y los enfoques interdisciplinarios que por muchos años han merodeado la escuela. Esta proliferación me llevó a preguntar por la existencia de dichos discursos, es decir, cómo emergen, cómo se relacionan con las prácticas de enseñanza de las ciencias naturales. ¿Realmente son discursos netamente escolares? Entonces, todas estas preguntas me hicieron buscar en el pasado las condiciones que se instalaron como una verdad aceptada. Para esta investigación, entonces, nos planteamos como objetivo general analizar las condiciones que hicieron posible el proceso de naturalización de la educación ambiental como saber escolar en Colombia en la época contemporánea. Como objetivos específicos, indagar por las reglas de formación y las procedencias del discurso de la educación ambiental como saber escolar, establecer los cambios experimentados por la educación ambiental en el proceso de escolarización. Bueno, problematizar la educación ambiental escolar implica sospechar y descifrar esas relaciones de saber-poder en las que se encuentra este régimen de verdad y las características que lo hacen un acontecimiento del presente. Lo que encontramos en esta caracterización del presente es que en su interior se ha tejido una malla de saberes, códigos y representaciones que sospechamos son resultado de una mutación dada en el discurso a través del tiempo y que le han dado unas características propias que no comparte con otras instituciones. Es así como plantear el problema significa problematizar esas condiciones de existencia de la educación ambiental escolar en el presente y no reconocerla como algo que preexistiera o fuera anunciada a largo plazo. Esta educación ambiental existe atravesada por discursos, políticas, normas, programas en las que se encuentra instituida y naturalizada socialmente al considerarse indispensable, inevitable, vital y necesaria. Entonces, una vez descrita la universalización del presente, desdibujando su silueta, este extrañamiento nos conduce a interrogarnos por su singularidad, por su rareza y por su emergencia como un acontecimiento. Entonces, como efecto de este distanciamiento que nos produce el ejercicio de la problematización, surgen las siguientes preguntas que movilizaron mi investigación. ¿En qué relaciones de saber poder se escolariza la educación ambiental y de dónde procede el discurso que la moldea allí? ¿Qué cambios experimenta la educación ambiental en su proceso de escolarización? ¿Qué características particulares adquiere la educación ambiental cuando llega a la escuela? El primer, digamos, paso que hicimos fue unas aproximaciones al objeto de investigación. Es decir, hicimos un rastreo de lo que se ha dicho hoy en la educación ambiental en el ámbito escolar. Entonces, yo hice un rastreo bastante amplio y lo agrupé en 9 tendencias que considero hablaban y daban cuenta de esas generalidades. Entonces, había una educación ambiental relacionada con el preformismo, o sea, asuntos que tenían que ver como una teoría preformista de la educación ambiental. Estaba relacionada también con la formación docente, estaba asociada también a la crisis de la civilización. También estaba contada una historia de la educación ambiental escolar en línea recta y continua, desde una vista de sus ancestros ecológicos y científicos, con su propiedad, que es la transversalidad en la escuela. También estaba mirada desde la lupa de los tratados y declaraciones internacionales y pedagogizada desde la sustentabilidad
y la pedagogía de la esperanza. Todos estos hallazgos coinciden más o menos pues, con la caracterización que se hizo en los últimos 10 años en Colombia, pero ninguna evidencia una postura problematizadora que interrogue la forma como se ha naturalizado ese modo de hablar de educación ambiental hoy descrita en la caracterización. Entonces, esta investigación se diferencia porque a mí me interesa una historia general que busca la dispersión, las relaciones entre series, las discontinuidades, que permitan ver las tensiones que configuraron la hegemonía discursiva de la educación ambiental como disciplina. La investigación cuenta la manera como la educación ambiental habita la escuela, de los discursos que la antecedieron y en el qué y el cómo se ha naturalizado en el presente. En el enfoque teórico-metodológico, para esta investigación se hizo uso de la caja de herramientas planteadas por el filósofo francés Michel Foucault, enfocada a la aproximación de un campo de saber, que en este caso es la educación ambiental en el ámbito escolar. Para cumplir este propósito fue necesario describir aquellos momentos que revelan las distintas formas de relación con el poder, buscando detallar esas condiciones de emergencia de la educación ambiental, con sus bifurcaciones, sus quiebres, sus líneas de fuga y todas las relaciones que esta situación implica. El aporte metodológico de mi tesis es el uso de la categoría saber escolar, enfoque que se tradujo en un procedimiento concreto y unas categorías metodológicas que provienen del campo del saber escolar, que es la educación ambiental escolar. La metodología es un enfoque, no es un método. Eso supone un enfoque teórico sin el cual no se podría hablar de saber escolar ni de educación ambiental escolar, porque estamos preguntando por el saber, por la forma como se constituye la verdad. Y esta tiene que ver con esas relaciones de saber, poder y subjetivación, en este caso, el saber escolar. Desde esta perspectiva metodológica, el saber no está en el interior de las disciplinas, sino en el exterior. Esto permite establecer puentes, caminos, encuentros entre disciplinas formalmente constituidas, pero también entre otros modos de ser del conocimiento. El saber se asume que un objeto o un concepto o un sujeto se producen en unas condiciones particulares dentro de un sistema de relaciones entre lo que se dice, se ve, se hace y se es. Y es descriptible dentro del archivo. El saber escolar es una práctica. En la diapositiva estamos viendo 3 categorías metodológicas, que es el saber con la noción de práctica, saber pedagógico y saber escolar. Entonces, el saber escolar es una práctica. Es lo que se dice de la educación ambiental, es la práctica que hace decir. De allí que las palabras no representarían las cosas. Entonces, el saber escolar sería en consecuencia aquello que se configura como decible y visible en la escuela. En relación con lo anterior, las disciplinas escolares no son la reproducción de las disciplinas científicas, ya que en la escuela sucede una alquimia, como lo llamó Chervel en 1991, en el que se transmuta la ciencia, los valores y toda la información que se produce o que llega a la escuela. Es en este lugar y estos procesos alquímicos que han producido saberes de naturaleza única que, aunque apoyen las gramáticas específicas de las disciplinas científicas, son atravesados por la pedagogía, por la didáctica y en general por una cultura escolar. Como primer requerimiento metodológico, se precisó la construcción de un archivo. Aquí es importante aclarar que esto no es la suma de documentos, sino un conjunto de enunciados que hacen ver o lo hacen visible y decible, que se registra en un corpus documental y que da cuenta de los modos de ser de un discurso, en este caso la educación ambiental escolar, en una época determinada. Así las cosas, el archivo es concebido como este sistema de enunciados que se agrupan conforme a un régimen de aparición y de emergencia. Desde esta perspectiva, el archivo da cuenta de la práctica discursiva que dejan ver los enunciados que permiten hoy el discurso de la educación ambiental escolar. Los documentos rastreados, incluidos como fuentes primarias, hicieron parte de política pública, textos escolares, artículos de prensa, divulgación, revistas especializadas de educación, nacionales e internacionales, de medio ambiente. Bueno, aquí el tema clave era la dispersión de los documentos de las fuentes primarias, porque eso era lo que realmente me daba los modos de ser, los modos de ver y los modos de decir de una época y de un discurso. Para la investigación, dividimos como las etapas metodológicas en 4. La primera, como punto de partida, era la construcción del objeto, que hizo una caracterización del régimen de prácticas, que es nuestro hoy, y que fue el proyecto de tesis. La segunda es la construcción de este archivo década tras década, de adelante para atrás. Luego los codificamos, los exploramos de datos para identificar el espacio relativo, colateral y complementario, que darán cuenta del proceso de naturalización de la educación ambiental, y a partir del cual se darán respuesta a las preguntas problematizadoras. Esta parte de codificación me apoyé en el software de Atlas-T para poder organizar la información, poder codificar y poder hacer anotaciones, porque pues la información
era bastante amplia, entonces la herramienta funciona a nivel organizativo. Y la etapa 4, que tenía que ver con el análisis y la construcción del objeto, que ya, digamos, tiene que ver ya directamente pues, con los capítulos. Entonces, en la primera etapa, que tiene que ver con la caracterización, aquí vemos un diagrama en donde vemos una educación ambiental escolar del hoy, 2010-2020, con 4 características: problemas ambientales, gestión ambiental, ética ambiental, cultura ambiental, relacionadas entre sí con la propiedad de la educación ambiental, que es la transversalidad, a través de diálogos de saberes, bueno, un cambio colectivo, valores de participación. Este diagrama resume y nos muestra un objeto preformado. Para el caso de esta investigación, pues lo hicimos en estos 10 años y se expresa una forma, la manera como habla, y se ve hoy nuestro objeto de estudio. Fue una decisión metodológica establecer 10 años como periodo de presente. Se consideró suficiente, porque tal vez con menos años no alcanzábamos a ver el cuadro del presente y con más años corríamos el riesgo de encontrar otros modos de ser. Sin embargo, en la revisión documental fue pertinente confirmar si el tiempo era adecuado o no, y efectivamente así se hizo. Y pues bueno, digamos que se ratifica que es un periodo suficiente para poder caracterizar el presente del discurso de la educación ambiental escolar. Cuando empiezo a indagar hacia atrás en el tiempo, con las lupas de estas 4 características, el objeto se va deformando hasta que desaparece. Entonces ahí paro. Y ya digo, esto no es educación ambiental, es otra cosa, y empiezo a describir qué es esa otra cosa. ¿Sí? Entonces la intención es indagar por la historia de las verdades de la educación ambiental y no sobre su verdad de la historia en la escuela. No buscamos orígenes, ni tejemos algo ya común, lineal, sino que indagamos por procedencias y pues por esas condiciones de emergencia y cómo se convirtió, si se convirtió, o cómo está siendo esa conversión en el saber escolar. Aquí vemos un ejemplo. Bueno, estas diapositivas dan cuenta de la etapa 2 y 3, en donde aquí hay una foto de cómo organicé los textos, que están en la parte izquierda, están fechados, está el título, están los códigos, aquí hay un ejemplo claro, digamos, el código ambiente, yo lo veo rastreado, que aparece desde 1982 hasta el 2002, ¿sí? Pero no siempre, cuando se hablaba de ambiente, se hablaba de lo mismo. Entonces, para eso y para esas particularidades, yo hago el memo, porque cada código se puede editar, se puede comentar, y uno va mirando de qué se habla cuando se habla de ambiente. Entonces, en estas etapas se identificaron las fuentes, la recopilación del corpus documental. Aquí organicé los códigos por tiempo, por espacio, por institución, por sujeto y por saber. Entonces, con la ayuda de Atlas T, se configuraron los párrafos de los documentos que se consideraron importantes. No importaba fracturar el documento porque pues no es la unidad de sentido, sino es como una función, ese conjunto de códigos que me va construyendo el enunciado. Estas prácticas discursivas y sus decibilidades surgieron de la siguiente manera. Hay 3 espacios: el espacio nuclear o el espacio correlativo, en donde se identifican las instituciones, los sujetos y los saberes de los discursos que están directamente relacionados con mi objeto de estudio, que es la educación ambiental en el ámbito escolar. El espacio complementario, que tiene ya que ver con la identificación de hechos, sujetos e instituciones ya con nombre propio, que visibilizan, ¿sí?, el discurso. Y las fuerzas, que son las acciones y las reacciones en los verbos que se usan en el discurso. El espacio colateral o el espacio asociado es donde se cruza lo decible y lo visible. Es decir, el espacio nuclear, el espacio complementario y las fuerzas. Es importante aclarar que el espacio colateral son aquellas instituciones, sujetos y saberes que están relacionados de alguna forma con el espacio nuclear, es decir, con la educación ambiental en el ámbito escolar. Y este cruce de estos 3 espacios es donde se visibiliza la estrategización de las prácticas en dispositivos específicos o los diagramas de poder. Para la anterior codificación, bueno, como lo dije, se organizaron en cada uno de los espacios, en década por década, y los códigos resultantes se organizaron también por fuerzas, ¿no? Las fuerzas se establecieron de manera horizontal y vertical, es decir, entre tiempos y dentro de los tiempos, dentro de cada periodo. Entonces, tanto las frecuencias como las recurrencias. De este análisis, entonces, se determinaron 3 cortes históricos de la educación ambiental en Colombia. El primero, que va de 1920 a 1969, el segundo de 1970 a 1989 y el tercero de 1990 al 2010. En esos momentos se identificaron diferentes enunciados.
estas épocas emergieron unos enunciados, unas relaciones de fuerzas y unas subjetividades que van perdiendo vigencia algunos, dejando ver condiciones de emergencia de otros, y el modo de ser de una época anterior a la existencia del presente que caractericé en la primera etapa. Bueno, aquí en los hallazgos, esta tabla más o menos consolida, resume, sintetiza los 3 capítulos y básicamente toda mi investigación. Entonces voy a tratar de ser lo más clara para luego poder ampliar cada uno de los periodos. En el primer periodo, entonces, ¿yo qué hice? El saber lo organicé a través de qué se hablaba en educación ambiental, cómo se hablaba y para qué se hablaba de educación ambiental. Eso me da la categoría del saber o el objeto concepto. ¿Quiénes? ¿De quiénes se hablaba cuando se hablaba de educación ambiental? ¿Y de dónde? ¿De qué lugar? ¿De qué escenario se hablaba cuando se hablaba de educación ambiental escolar? Entonces, en el primer periodo, ese qué era sobre la vida saludable, sobre problemas comunes y sociales. ¿Cómo? Pues a través de una educación sanitaria escolar de manera interdisciplinaria, con temas que tenían relación con la higiene, la salud, la enfermedad y la pobreza. ¿Para qué? Para mejorar la salud de vida y disminuir la pobreza. ¿De quiénes? De los pueblos, en escenarios de ruralidades y de educación. En 1970 vemos que ese saber se va transformando, ya no son problemas comunes, son problemas ambientales, ya la vida saludable tiene que ver con convivencia también, ya no es con un saber escolar instituido como tal, que era la educación de salud escolar, sino la educación ambiental escolar, que surge como una disciplina escolar, mantiene la interdisciplinariedad del periodo anterior, pero agrega la transversalidad, introduce conceptos de disciplinas establecidas como la ecología, la biología, las ciencias naturales, la contaminación. No solamente es mejorar la salud, sino también la calidad de vida, entendida como suplir las necesidades básicas de la población, se mantiene disminuir la pobreza. ¿En quiénes? Ya no solamente en los pueblos, ahora en las comunidades, en la humanidad, ya se va agrandando, se va globalizando en el campesino, en el trabajador, y en donde, no solamente en el campo, sino también en la ciudad, en la industria, en el comercio, en el campo agrícola y se mantiene en la institución educativa. Para el último periodo, este saber ya habla sobre el desarrollo sostenible, los problemas socioecológicos, estos ambientales introducen otra dimensión y son llamados socioecológicos. Se plantea una forma a través de la educación del desarrollo sostenible, que es donde vamos a describir por qué creemos que empieza a emerger como saber escolar. Se mantiene lo interdisciplinario y transversal. Aquí hay conceptos como pedagogía ambiental, diálogo de saberes, hay valores, ética, gestión. ¿Para qué? Para ser felices. Y aquí se mantiene la pobreza, pero no con el objetivo de disminuir la pobreza, sino la pobreza como un impacto ambiental, como un generador del deterioro y la degradación ambiental. Entonces, digamos que se mantiene la pobreza, pero se le da un lugar diferente. ¿A quiénes? Al ciudadano globalizado, al ciudadano ambiental. Aquí el concepto de ciudadanía coge fuerza en el tema del liderazgo ambiental también, ese sujeto líder en lo ambiental, y donde en una institución globalizada, pensada en lo global, pero direccionada en lo local. Entonces, esta es de una forma general, digamos, los hallazgos, los 3 periodos que se establecieron y donde empezaron y surgieron los cruces de relaciones que iba permitiendo esta agrupación de los capítulos que componen mi tesis. Para la formulación de las series temáticas fue necesario establecer las frecuencias de coocurrencia de los códigos en cada uno de los espacios, teniendo en cuenta, como les decía, el sujeto, el objeto o el saber y las instituciones y las fuerzas de cada década. Lo anterior me permitió relacionar y establecer quién, el sujeto, bueno, el qué, el cómo, el para qué, el saber, y el dónde de los escenarios. Este procedimiento brindó elementos para redactar cada capítulo, siempre dándole la palabra al habla, a las fuerzas y a las líneas de fuga. No interpreté, tenía que guardar una distancia, tenía que dejar de buscar las causalidades ni hacer juicios. Se trató de mostrar, de dejar ver, de ilustrar aquello que aparece, que se dibuja con el cruce de estas regularidades y estas discontinuidades. Lo que se mostrará no es lo que se quiso decir en una época, sino lo que realmente fue dicho. Entonces, el primer capítulo, el arte de vivir en plena salud, educación sanitaria escolar. Este nombre es una cita textual de una de las fuentes documentales que consideré recogía la idea gruesa del capítulo, que va de 1920 a 1960. Y estos enunciados constituyeron el modo de ser de una práctica que predominó en esta época, cuando todavía no existía la noción de educación ambiental. Sin embargo, fue el modo como el saber escolar existió en torno a algo asociado a lo que en el presente encontramos ya instituido
y que hemos descrito como una educación ambiental escolar. Esto fue lo que yo encontré que ya no era y describí. Para este capítulo, la serie presenta los modos de devenir de estas prácticas, que van desde la higiene a la educación ambiental escolar. Entonces, aquí vemos los códigos, son esas palabras pequeñas en negro. Las categorías articuladoras que yo consideré vinculaban de alguna otra forma estos códigos son higiene escolar, escuela rural, dimensiones, interdisciplinaridad, medio ambiente, generaciones futuras y problemas sociales. En esta etapa, la escuela sería llamada a preparar a la población a afrontar los cambios sociales y ambientales que se empezaron a dar. La escuela dirigía programas interdisciplinarios orientados a mejorar la calidad de vida desde la salud física y la salud emocional. El archivo consultado deja ver cómo la escuela, hacia finales de este periodo, empieza a distanciarse de su papel protagónico, y aquí las fuerzas son textuales, de educar, dirigir y convocar temas relacionados con salud y la higiene para su comunidad, y empieza a adoptar una mentalidad más científica que la distancia de su contexto local, rural y educativo. Ese interés por la ciencia va a ser una de las condiciones que harían cambiar la práctica de la educación ambiental sanitaria escolar, y por eso, digamos, se periodiza al final y comienza el siguiente periodo que tiene que ver con de las ciencias naturales y la salud a la educación ambiental escolar, y lo titulo La ciencia y la tecnología al servicio de los pueblos, que es otra cita textual que encuentro en una de las fuentes, que va de 1970 a 1980. Entonces, la posibilidad de hablar internacional y nacionalmente del medio ambiente se gesta un poco antes de 1972, y este deterioro ambiental por contaminación hicieron del medio ambiente un problema de investigación y centró la atención de la comunidad científica internacional en la búsqueda de una concienciación de la necesidad responsable de que todos los campos de la ciencia, o sea, acudir a todos los campos de la ciencia para darle una pronta respuesta a esta creciente degradación ambiental que ponía pues en crisis la vida y la permanencia en el planeta. Entonces, en este capítulo se aborda esta transformación a través de estos enunciados que de alguna otra forma proponen o describen problemas ambientales, una calidad de vida y una salud que emergen de la codificación de este corpus. Siguiendo el rastreo de estas fuentes, se encontró que las ciencias naturales se empezaría a desplazar hacia la enseñanza de las ciencias naturales y de la salud para la aparición de la educación ambiental en este periodo. Aquí el discurso científico, el activismo ecológico intenso y las disciplinas enfocadas hacia la ecología y el conservacionismo toman fuerza y ocupan un lugar importante en la escuela. Entonces la escuela empieza a ocuparse del cuidado del ambiente y de la salud de su comunidad y se aleja del discurso internacional un poco que le impone el deber ser de la educación ambiental. La escuela apropia unas prácticas pedagógicas globales que la distancian de sus particularidades y necesidades de la comunidad local a la cual pertenece. Entonces vemos todas las actividades de reciclaje en los colegios, los PRAES, bueno, ahí no habían proyectos transversales como tal, pero sí hay un activismo por ese conservacionismo de los recursos que nacen o que se impartían en la escuela. Si bien antes del 70 se pensaba en una forma de mejorar las condiciones de vida, se creía que era atacando estos problemas de contaminación y cuidando o racionalizando el uso de los recursos, como de alguna otra forma se iba a mantener esa calidad de vida. Entonces, vienen discursos de las Naciones Unidas, específicamente de Estocolmo de 1972, en donde el medio ambiente empieza una perspectiva más amplia y tendría una relación más de condiciones de vida y del proceso de desarrollo. Entonces, aquí hay discursos internacionales que empiezan a permear la escuela, que le empiezan a decir el deber ser, qué tendría que hacer la escuela y cómo dirigir sus prácticas pedagógicas dentro de la escuela. Entonces, aquí vemos igual los códigos, las categorías que articulaban los códigos, que eran ciencias naturales y salud, problemas ambientales, educación ambiental escolar, calidad de vida, educación política, paz, cultura y pobreza. El tercer momento, que es de la educación ambiental escolar a la educación para el desarrollo sostenible. La educación es la base de la sostenibilidad, también es una frase de la UNESCO textual que creo que recoge el grueso, la idea gruesa de este periodo que va de 1990 al 2010. Entonces aquí el archivo pues deja ver el devenir de esta educación ambiental escolar hasta la educación para el desarrollo sostenible, mostrando cómo se fue configurando en la escuela.
De esta forma de hablar es relevante observar una escuela posicionada en la participación, la sensibilización y conservación de programas escolares que favorecieran y promovieran el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. Es importante evidenciar cómo existe un recorrido explícito que deja oír una voz que le habla a la escuela desde un deber ser para resolver asuntos globales, los cuales, según mis hallazgos, no nacieron dentro de la escuela, como se había sucedido con la higiene, la salud y las ciencias naturales. Esta corriente del desarrollo y de la interculturalidad y de la participación y de esta nueva ética ambiental, con sus dimensiones y sus liderazgos ambientales, transforman o configuran un sujeto ambiental nuevo y que no solamente funcionaría en las dinámicas de la escuela, sino que necesita de la escuela para poder visibilizar, para poder lograr así vivir en ella y tal vez producto de esa coexistencia se logre visibilizar algún saber escolar en esta época. En este caso, la relación de educación ambiental escolar con gestión, con constructivismo y la pedagogía ambiental describen la forma en que se asumiría la relevancia de las prácticas escolares en este periodo. Aquí, en la educación ambiental, y es el mismo ejercicio, ¿no? En todos los 3 capítulos se hizo así. Categorías que articulaban los códigos, aquí vemos gestión ambiental, problemas socioecológicos, desarrollo sostenible, pedagogía ambiental, es una nueva pedagogía que se empieza, es como la respuesta que tiene la escuela para apropiar este discurso de la educación ambiental y pedagogizarlo. Dimensiones, cultura ambiental y calidad de vida. En este periodo es donde vemos que la pobreza cambia de lugar y se convierte en un impacto ambiental de estos problemas socioecológicos. Entonces ya son acciones humanas que están atentando con el deterioro y la degradación de las condiciones ambientales. Bueno, aquí en este periodo entra el constructivismo, en donde le da al estudiante, al aprendiz, un papel más activo, un control de su aprendizaje, una autogestión de sus procesos de aprendizaje, y esto pues le da un lugar también diferente al maestro, en donde ya no es el que enseña, el que dirige, sino es el gestor, el colaborador de unos procesos de subjetivación y de transformación de sí mismo, del sujeto que aprende. Entonces, ya en este momento, pues, el enfoque constructivismo es más funcional a la sostenibilidad y no a la escuela. Entonces, se trataba de abrir la escuela a la vida, al entorno, ello llevaría a una interdisciplinariedad, a la transdisciplinariedad y a los métodos activos y participativos. En este momento y en este sentido, la educación para el desarrollo sostenible recogía los principios y los aportes de la educación ambiental, pero los extendía para enfrentar las nuevas amenazas del planeta. El concepto de desarrollo sostenible y de educación para el desarrollo sostenible varía de un lugar a otro del planeta y de una cultura a otra, dependiendo de las características propias de cada región y de cada comunidad. Fue hacia finales de la década de los 90 cuando se empezó o se empieza a hablar de la pedagogía ambiental. Es una nueva pedagogía, tal vez surge como una forma en que la escuela resuelve este distanciamiento que tendría con esa voz que le hablaba el deber ser. Entonces, consideramos que se trata de la emergencia de un saber escolar que le permitiría digerir los discursos internacionales, económicos, sociales, políticos y ambientales que le habían venido bombardeando desde 1970. Entonces, esta educación ambiental sería una nueva pedagogía, no consistiría en introducir lo ambiental o lo ecológico a la educación formal, sino, al ser una nueva pedagogía, es una forma diferente de abordar y de comprender y de transformar la realidad, que si bien es importante tener los conceptos de las disciplinas que la constituyen, pone el foco en esa subjetivación, en esa forma de transformar el sujeto escolar desde las dimensiones humanas, desde los valores, desde una ética, que lo pone en diálogo con esos conceptos disciplinares que la constituyen desde que surge la educación ambiental en la escuela. Entonces sería un nuevo ser y un nuevo quehacer en la escuela alrededor de la educación ambiental. En resumen, esta pedagogía ambiental sería una que por primera vez no tendría como fin el perfeccionamiento del ser humano, sino la protección de la naturaleza para el cual el humano debería ser su mediador. Por tanto, la educación ambiental debía ser una educación generada por una nueva cultura viva y en creación que permitiera iluminar una nueva utopía, la sociedad ecológica del desarrollo sostenible o del ecodesarrollo.
Yo cierro este capítulo con una cita del texto escolar del 2002, en donde considero se refleja la idea central de los enunciados de este periodo y en la cual se evidencia el compromiso de la escuela con la calidad de vida de los colombianos, porque es textual, dice, cuidar el ambiente y vivir más felices. Y finalmente, pues, con este periodo, termino la descripción de esas condiciones de emergencia de la educación ambiental en el ámbito escolar en Colombia. Para concluir, pues traté de sintetizar lo más que pude las conclusiones, también recogiendo las observaciones de los jurados, porque hice unas acomodaciones durante la sustentación, otras en las cuales pues tomo distancia y espero en las conclusiones poder explicar por qué tomo distancia. Entonces, como para ir dando respuesta también y valorar bastante los aportes de cada uno de mis jurados. Entonces, concluyo de manera concreta, en el primer periodo, el saber escolar era la educación sanitaria escolar y no se hablaba de educación ambiental escolar. En el segundo periodo, sí se hablaba de educación ambiental escolar, pero existió en la escuela como una disciplina escolar. Ya en el tercero, empieza a emerger la educación ambiental como un saber escolar con su pedagogización. La educación para el desarrollo sostenible surge como una salida, como lo había dicho, a esta dicotomía del desarrollo y el espíritu conservacionista que tenía por décadas anteriores la educación ambiental en la escuela. Tal vez una forma, yo planteo en mi tesis, de resolver el oxímoron entre desarrollo sostenible y ambiente caracterizado en la educación ambiental del presente. Es posible suponer que el surgimiento de esta pedagogía es la respuesta de un saber escolar que le permitiría a la escuela vincularse y catalizar dentro de su posibilidad las estrategias para solucionar todos aquellos encargos hechos desde afuera, desde 1970, con un deber ser funcional a la sostenibilidad, pero no a la escuela misma. Esta transformación pedagógica se hizo muy importante al abordar dimensiones éticas, estéticas y ambientales que permitirían un cambio en el pensamiento pedagógico, con los cuales se impactaría la transformación social y cultural en el medio ambiente existente. El proceso de emergencia de la educación ambiental escolar significa que estamos viendo una escuela que captura un saber y por eso lo vuelve escolar. Abre posibilidades a las disciplinas de donde proviene la educación ambiental, cómo esta educación ambiental interroga ese saber y cómo le aporta. La educación ambiental tiene un componente práctico en la disciplina y en la escuela. Una disciplina escolar que se está llamando educación ambiental. Es importante este hallazgo porque tiene una razón teórica. Está diciendo cosas que la disciplina no había dicho. Una posibilidad práctica de la educación ambiental es que en el mundo de la ciencia se centra en los problemas ambientales que derivan de las acciones políticas y económicas. La diferencia de la escuela ambiental de la ciencia es en donde pone el foco en la conservación del recurso que genera un desarrollo y el sujeto no es el centro, mientras que esa educación ambiental, no de la ciencia, sino de la escuela, pone el foco en el niño, en su ética, en sus actitudes, y no tiene relación con las disciplinas. Afuera de la escuela, en el afuera de la escuela importa el producto y el resultado. Mejorar el ambiente es el objetivo. Dentro de la escuela, los resultados no son descontaminar los ríos. Aquí el objetivo es usar este espacio del río contaminado como un espacio ambiental, como un espacio pedagógico, para que el sujeto se transforme. La escuela no va a descontaminar ríos, la escuela no va a minimizar o recoger el tema de las basuras, no, eso no lo vamos a hacer en la escuela. En la escuela vamos a usar estos escenarios de problemas socioecológicos para transformación de este sujeto que necesitamos que tenga unas habilidades y unas capacidades que le permita entender y abordar los problemas de otra manera. Otro aporte novedoso de mi tesis al campo de la pedagogía es poder ver la educación ambiental con un análisis disciplinar como área de conocimiento y pedagogizar la educación ambiental es vincular al sujeto en su ambiente inmediato. El proceso de emergencia de esta educación ambiental escolar significa que estamos viendo una escuela que captura un saber y por eso lo vuelve escolar, que abre posibilidades a estas disciplinas de donde proviene. Tiene un componente práctico a la escuela y una, creo que esta diapositiva se me repitió. Bueno, finalmente pues agradezco a todos. Creo que ya tengo el tiempo, ¿cierto? Estoy bien. Su acompañamiento, especialmente, y quiero hacerlo explícito, al profesor Oscar Pulido, porque pues digamos que ha sido mi mentor, ha estado muy de cerca, ha visto cómo he evolucionado o no en mi proceso de formación académica, me ha motivado bastante, al profesor William Mora, porque es muy chévere cómo a uno lo
lo desacomodan, ¿no? Cómo lo sacuden y eso construye ese espacio como pues a uno estanca y él se encargó de hacer pensar muchas cosas dentro de mi formación de la biología, como mis formaciones posgraduales que pues no tienen que ver con las disciplinas de la ciencia, sino con la pedagogía. Y el profesor Carlos, porque, bueno, porque nos hemos visto 2 veces realmente, pero no han sido pocas para poderme dar cuenta de esa actitud inspiradora, porque a veces estar en la escuela es agonístico, o sea, como que uno dice, no pasa nada, o sea, como que no cambia, y uno habla con él, y entonces uno dice, sí se puede, o sea, sí se puede, hay esperanza. Entonces, eso quiero pues reconocérselo al profesor Carlos, porque cuando uno lo escucha sale uno todo inspirado, es un romanticismo pedagógico contagioso y de lo cual yo le agradezco muchísimo porque me ayudó bastante, sobre todo en la etapa final, para poder culminar mi tesis. Y pues obviamente el profesor Alejandro y el profesor Maximiliano, porque pues, o sea, sin la mano de ellos esto no hubiese sido posible, si no me hubiesen podido levantar, sacudir, animar, motivar y acompañar de manera rigurosa mi proceso de formación. A todos ellos, muchísimas gracias, a mi familia y pues bueno, a la gente que no veo, pero que sé que me está escuchando, muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia Viviana, por esa presentación. El aplauso ese pertinente. Bueno, el abrazo también, supongo. Entonces pasamos al momento de la discusión, de las preguntas por parte de los jurados sobre el trabajo que acabamos de escuchar, cuya presentación acabamos de escuchar. Entonces, sí, abrimos el foro para el jurado que quiera intervenir. Empiezo yo mismo, Sí, sí, Carlos, por favor. si les parece. Sí, ¿Se me escucha? sí, se escucha bien. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Pues ante todo, pues quiero felicitar a la candidata por la exposición, Claudia Viviana Alfonso. Ha sido una exposición estupenda. Reitero el aplauso y el abrazo también, porque creo que es pertinente. También felicitar a los doctores Augusto Maximiliano Prada y Alejandro Álvarez por el impulso que han dado a este trabajo y bueno, esto es siempre un trabajo en equipo, como decimos en ciencia. Eh, Decía David Orr que toda educación es educación ambiental y yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí hablaba Viviana de la transformación de las ciencias naturales y de la salud en educación ambiental escolar. Nosotros siempre hemos comentado que la educación para la salud es una parte de la educación ambiental. Realmente la educación ambiental es más amplia. Como bien dice la doctoranda, eh, es necesaria la intervención de toda la comunidad. Plantea la necesidad de dialogar entre saberes, disciplinas y comunidades educativas, sociales, políticas, locales, campesinas, para crear esa conciencia de medio natural, para así conservarlo. Realmente la educación es el arma más poderosa que tenemos. Solo a través de esa mirada multidisciplinar y global y un pensamiento crítico sistémico. Mi compañero, el doctor Morales Hernández, dice que hemos de partir, como bien dice en este trabajo también, de lo local, como hasta para conseguir lo global, desde un punto de vista socioambiental. Creamos un poco esa combinación de lo social y lo ambiental y trabaja en tu comunidad para poder lograr luego un medio ambiente internacional y mundial mucho, mucho mejor. También en un artículo de 2012, el profesor Morales y Solaz y yo mismo intuimos el exceso de población y sobre todo esa falta de planificación que contribuyen a ese subdesarrollo y a esa pobreza de la cual habla Viviana.
Estas cuestiones se nombran en muchas materias, pero no se han relacionado hasta hace poco coherentemente con el medio ambiente y con la educación ambiental. Ese desarrollo sostenible habla de las diferencias entre países, debe pasar por una comprensión en la necesaria ayuda a los países en vías de desarrollo, si no, no acabaremos con esa pobreza máxima, la asunción y cambio de determinados hábitos consumistas, sobre todo en los países desarrollados, y también el hecho de reconocer que la desigualdad es cosa de todas las personas, la desigualdad es cosa de todos. Brundtland, la primera ministra de Noruega en 1987, y yo siempre hago esa matización de que tenía un gabinete de 9 ministras, muy femenino y muy efectivo. En 1987 hizo el informe Brundtland, un poco, y el Club de Roma un poco antes, en el 72, hizo el informe Los límites del crecimiento, y en el 92 hizo el informe de Más allá de los límites del crecimiento. ¿Cuál era la idea? Pues un poco la que se refleja en esta tesis doctoral, hacer una buena combinación de actitudes críticas y de respeto por el medio. Como bien ha dicho Viviana, y yo reitero y estoy totalmente de acuerdo, el río no va, los estudiantes, la educación no va a hacer que el río deje de estar contaminado, pero sí va a servir para educar actitudes y conseguir en un futuro que otros ríos no estén contaminados. Eh, yo he nombrado mucho el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se hizo una cumbre en el 18 y 19 de septiembre de 2023 y en consonancia con esta tesis hay varios objetivos. Uno de ellos dice lograr que las ciudades, creo que es el 11 habla de lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. El objetivo 12 habla de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El 13 de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, que también es la base un poco de esta investigación. El objetivo 15 nos habla de gestionar sosteniblemente bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir degradación de tierras, detener la pérdida de biodiversidad, que en Colombia es enorme, esa biodiversidad. El objetivo 16 nos habla de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y sobre todo el objetivo 17, que habla de revitalizar esa Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, que requiere colaboración entre gobiernos, sector privado y sociedad civil. Es un trabajo en equipo. Esto es lo que se propone en este trabajo, como ya antes se había propuesto en la Agenda 21, en que se hablaba de las agendas locales para abordar ese desarrollo sostenible, desde todas sus dimensiones, social, ambiental, económica y política. Visto esto, me gustaría pues realizar las siguientes preguntas. Hecho este análisis, Viviana debe ser ya una persona experta y me gustaría conocer su opinión es sobre si, creo que lo tengo claro después de haber leído el trabajo, pero piensa que la educación ambiental debe estar integrada como materia dentro del currículo escolar. ¿Desde qué niveles debería empezar a darse esto? Desde muy pequeños, siempre más en la universidad. ¿Es mejor tratarla de forma transversal en todas las asignaturas o de forma interdisciplinar desde distintos puntos de vista? O hacer ambas cosas, tener una materia, una asignatura y también un tratamiento transversal e interdisciplinar. ¿Qué es, después de toda esta sabiduría que has demostrado en este trabajo, qué sería mejor? Eh, ¿Piensas que la siguiente pregunta sería, ¿piensa que la formación en educación ambiental debe ser un requisito para acceder a la función docente como profesor o profesora? ¿O solo se debe exigir de manera más exhaustiva al profesorado científico, sobre todo el de ciencias naturales? Resumiendo, es necesaria la formación del profesorado a todos los niveles y hacer de la educación ambiental escolar y la educación para la salud necesarias en el profesorado, al igual que se les exige una competencia gramatical y digital. Y siguiendo con lo mismo, desde un punto de vista interdisciplinar, ¿en qué materias o temas
debe basarse la educación ambiental escolar? Ahí has nombrado algunas, todas dentro del ámbito científico. Dados los problemas ambientales actuales, pues debemos incluir más materias del tipo humanístico también. Nosotros decimos que los biólogos intentamos salvar el planeta y los economistas tratan de poner precio al planeta. Entonces sería bueno colaborar. Muchísimas gracias. Espero no haberme extendido demasiado en mi intervención. Y nada, paso al siguiente miembro del jurado. Muchas gracias. ¿Cómo quieren hacerlo? Yo pienso que sería mejor si Claudia Viviana va respondiendo las preguntas de cada uno de los jurados. Por mí, Eso nos estupendo. podría demorar. Yo opino más bien que recoja todas las perspectivas de todos los 3 jurados y responda en forma colectiva, porque si no podríamos demorarnos demasiado en el acto de sustentación. Vale, listo. Bueno, perfecto. A mí me da igual, aceptado. de verdad, como prefieran. Listo, entonces sí, escuchemos las demás preguntas en ese caso. ¿Puedo intervenir? Por favor. Bueno, muchas gracias. Quiero de antemano darle agradecimiento al DIE de la Universidad Pedagógica Nacional, en particular a el énfasis y al grupo en filosofía y enseñanza de la filosofía, por haber pensado en mí como jurado para este panel del día de hoy, bueno, durante todo el proceso de varios años que ha seguido Viviana con este proyecto. Entonces, de antemano sé que he mostrado una postura, como lo ha dicho Viviana, bastante crítica frente al proceso desarrollado, y en ese sentido, digamos que quiero en el día de hoy, en lo posible, actuar de forma modesta con mis relativas posturas frente a lo que podría aportar al campo de la investigación en educación desde la línea de investigación en filosofía, dado que pues no es mi campo de formación filosófico, aunque podría yo decir que he sido más un interesado y filósofo empírico en el campo de la educación, y por lo tanto reconozco mis limitantes desde la cual voy a dirigir mi punto de vista. En ese sentido también contextualizo que mi formación es en el área de la química, tanto como licenciado en química como químico orgánico, y desde ahí también pues tengo un pasado pues bastante comprometido con posiciones positivistas, incluso neopositivistas, y del salto también a las visiones del campo de la investigación en educación cuando hice tanto la maestría como el doctorado en educación ambiental, donde pues tuve que aprender a tener posiciones también alternativas, incluso pospositivistas y menos tradicionales de la modernidad científica. En ese sentido, he podido ver una tesis que para mí ha sido desafiante, en el sentido de asumir unas posturas desde Michel Foucault, que por supuesto reconozco ha sido un gran influenciador en el campo de la investigación en educación ambiental a nivel mundial, e incluso es una persona e investigador que tiene dentro del campo de la educación ambiental un gran reconocimiento, y por lo tanto unas posturas que son de seguimiento vital y sobre todo actual. Y en ese sentido reconozco de entrada la pertinencia de la tesis que Viviana y el grupo dirigido por el profesor Alejandro Álvarez y el profesor Maximiliano Prado han hecho. Sin embargo, también dentro de los desafíos que se me plantean, y también me imagino al grupo, es cuando hacemos investigación desde una perspectiva en un dominio que de pronto pueda ser ajeno, ¿no? Entonces nosotros los de educación ambiental nos creemos dueños del campo de la educación ambiental, y a veces pensaríamos que somos intocables frente a un discurso oficialista, e inclusive desde unas perspectivas de líneas de investigación que consideramos que la comunidad científica a nivel mundial comparten y defienden a muerte, ¿no? Entonces, cuando encontramos una perspectiva filosófica que no es la que normalmente nosotros utilizamos,
pues vemos esa relación entre una defensa de una comunidad académica, pero también de aprendizaje mutuo. Por eso le digo a Viviana que no crea que solamente ustedes aprenden con respecto a lo que yo pude haber opinado frente a la tesis. También yo estuve aquí aprendiendo muchísimo de las implicaciones que desde el enfoque de Foucault incluso se plantean actualmente en el campo de investigación en la educación ambiental, porque una de las cosas que chocan tremendamente de entrada cuando uno tiene un enfoque de esta característica es que también las investigaciones que se han dado internacionalmente, y por eso citaba artículos muy oficialistas como los trabajos de Annette Gold a nivel del Handbook de Investigación en Educación Ambiental de por allí el año 2012, donde desde la perspectiva de Foucault, pues hace todo un levantamiento de la historia de la educación ambiental y que pues toma la mayoría de los investigadores en el campo de la educación ambiental como un referente fundamental. Entonces, claro, yo pues veo que hay una gran diferencia entre asumir una posición de la educación ambiental en el campo académico y en el campo global, y otra es asumirla para el caso de Colombia desde la perspectiva de la educación ambiental escolar. O sea que allí hay una gran diferenciación y este es otro gran aporte, es el segundo que yo reconozco dentro de la tesis, y es situarse en una situación específica de contexto territorial, como es el caso de lo ambiental escolar, dado que históricamente también se reconoce que el campo de la educación ambiental es un campo de batalla, incluso proveniente de la educación no formal e informal y de otras formas de educación que la han colonizado. En ese sentido, es claro que si bien los periodos en que Viviana destaca, em, particularmente inicial, yo leía 4 grandes periodos, al final pues veo que se decanta por 3 grandes periodos, y una de mis preguntas pues va a eso, ¿qué pasa con el periodo de 2010 a 2020 o incluso a 2030? Porque hay unas prefiguraciones políticas y de fuerza y poder planteadas por Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 que tienen un gran impacto en futurología, si se me permite ese término, en la investigación en educación ambiental a nivel mundial, que, digamos, es clave, ¿no? Porque a diferencia de las otras educaciones ambientales, otras educaciones como la educación en lenguaje, matemáticas y demás, la educación ambiental tiene esa característica, y es que tiene mucho elemento de profecía, ¿no? Sin intentar ver que las fuentes fundamentales de la epistemología ambiental a nivel de epistemología política o incluso de quienes profesan algún sistema de creencia se puedan mover hacia la escatología política futuróloga para determinar qué es lo que pasaría con temas como el cambio climático u otros escenarios. Sí, lo que está claro es que la educación ambiental no puede, para, digamos, superar fácilmente su razón de ser de la pragmática, de la resolución de problemas específicos. Entonces, este es mi otro escenario de posicionamiento conceptual frente a la tesis. Bien, es interesante también, por supuesto, que en otros estudios históricos, aunque Viviana, por supuesto, lo defiende muy bien oralmente en el día de hoy, su discurso oral me ha gustado mucho en el día de hoy con relación a tanto las preguntas que he hecho como al documento escrito en la cual yo mostraba algún tipo de vacíos, por lo cual estoy acostumbrado mucho a trabajar, y es mirar qué es lo que otros dicen. No solamente, digamos, si yo acepto desde el punto de vista, la palabra metodología entre comillas, porque uno puede partir de un enfoque, pero crea metodología en la resolución de un problema. Sabemos que a cada problema, cada metodología. O sea que si esto lo podríamos aceptar, que desde este enfoque Foucaultiano se puede plantear una emergencia metodológica producto de la práctica científica en la elaboración de la tesis. Por supuesto que estamos también diciendo acá que otras posiciones metodológicas Foucaultianas también son interesantes de parear desde el punto de vista de comparación. En ese sentido,
También establezco puntos importantes de investigación en educación ambiental histórica, como es el hecho de que los momentos estratégicos de la educación ambiental mundial influyeron en la educación ambiental escolar colombiana. No hay duda. Comparto totalmente el hecho del primer periodo. Por supuesto que no es solamente sanitaria, sino que también es de carácter cívico. Acuérdense muy bien que esta educación en Colombia, la educación ambiental entró no por el área solamente del escenario sanitario, sino también del cívico comportamental. Este es un tema que me gustaría hacer la siguiente pregunta a Viviana, porque yo lo noto como un vacío. Tengo una lectura muy distinta a esta parte en Colombia. Ustedes fíjense en todas las éticas, los libros de ética de la época de los años 60 y 70 que incluso nuestros padres por ahí guardan en las bibliotecas, cómo necesariamente esto ocurrió. El otro escenario es que cuando la educación ambiental se instituye como campo disciplinar científico en el campo de la educación ambiental en los años 70, curiosamente en los 90 desaparece. O sea que la educación ambiental desaparece como campo disciplinar científico, reconocido políticamente a nivel mundial con la educación para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, este es un tema que en América Latina la educación ambiental ha sido una resistencia de académicos, pero que en el campo político de la toma de decisiones, la educación ambiental como proyecto político se minimiza frente a la educación para el desarrollo sostenible, casi desapareciendo los doctorados de educación ambiental en Europa. También dejan de existir muchos doctorados en educación ambiental en América Latina, pero algunos países resisten manteniendo esa connotación más académica y científica que no política. Esto es una cuestión fundamental en cualquier historia que pueda uno hacer, porque cuando esto ocurre, en los años 90, ¿quién coloniza el campo de la educación ambiental desde el punto de vista escolar? Los investigadores en didáctica de las ciencias constructivistas. Aparecen las especializaciones en educación en ciencias y educación ambiental y el enfoque crítico, incluso de resistencia frente al academicismo científico de la educación ambiental, pues desaparece. Y esto lo asumen, son los investigadores en didáctica de las ciencias y en educación en ciencias en América Latina y en educación en ciencias en Colombia. Esto es clarísimo, uno ve todas las líneas de investigación en educación ambiental en Colombia que las asumen son los investigadores en didáctica de la química, física, biología. Esto para mí, a mí se me antojó, y eso que yo vengo de la didáctica también de la química, un terror desde el punto de vista académico disciplinar. Por supuesto que compartimos esa conclusión final que haces, Viviana, en el sentido de reclamar un área curricular específica. ¿Cómo es posible que el área de educación matemática, el lenguaje, las ciencias sociales, las ciencias, la educación en ciencias, sean área curricular que obedeció en un momento histórico pertinente y la educación ambiental se quede anclada en los años 90 como un transversal curricular por política internacional de Naciones Unidas? ¿Cómo nos defendemos ante esta situación? Es la pregunta que un poco, pues también pues, se hace por parte del doctor Caurín en el sentido, ¿tenemos la posibilidad de crear un área curricular para que la educación ambiental escolar sea instituida como tal? ¿O seguimos simplemente dependiendo de otras áreas como la didáctica de las ciencias para hablar en términos de educación ambiental en Colombia? Entonces, los retos históricos bajo este enfoque, por eso yo les decía que también es muy retador para mí, porque por supuesto que al no tener un estudio comparativo anterior, pues obedece a una serie de elecciones que se han dado en el archivo que se ha construido, pues por supuesto todo en español, centrado en Colombia, bajo unas visiones muy desde la perspectiva de la política liberal colombiana de los años 60, 70, 80, que esta también sería una pregunta que yo te hago, si lo has visto que los gobiernos emergentes, incluso neoliberales e incluso alternativos, han cambiado esa historia, porque es clarísimo que la educación ambiental vuelve a tomar sentido actualmente dentro de los gobiernos alternativos en América Latina, pero desde una visión no de educación ambiental sostenible,
sino sustentable desde epistemologías del sur y epistemologías andinas, ¿no? ¿Qué pasa con esos nuevos enfoques actualmente de esas circunstancias? Y la otra postura que es también muy delicada para mí, por supuesto, ahora trabajo mucho en investigación cualitativa y crítica, que es donde me estoy moviendo actualmente, y es precisamente lo que yo les colocaba al final de la disertación que hago muy corta de unas 3 páginas acerca de lo que evalué la tesis frente a los criterios de idoneidad científica en el campo educativo. Porque si reconocemos que el campo de la educación es un campo científico-social y nos atenemos a la perspectiva que UNESCO y Naciones Unidas tiene la educación como una área propia de la investigación social, y en ese sentido existen unos criterios de idoneidad científica que pertenecen al campo de la investigación quali y en este caso de la investigación crítica. Yo preguntaría, ¿cuáles son los fundamentos digamos, de idoneidad científica del área educativa que desde la perspectiva Foucaultiana y sobre todo desde la perspectiva filosófica, que trabajan desde una línea de investigación filosófica, pero aplicada al campo educativo y sobre todo a un campo tercero, que es la educación ambiental? Es como si estuviéramos penetrando en las negociaciones epistémicas de 3 campos con comunidades distintas. ¿Cómo lo ven ustedes allí, no? Porque uno diría que desde la investigación cualitativa tiene que uno dar cuenta de los problemas de identidad, de calidad científica, que por ejemplo en el último Handbook mundial todos los investigadores cualitativos se han puesto de acuerdo, oiga, hay que cuidarnos en esto para que esto sea científico. O desde la perspectiva crítica, miren que el problema de la posibilidad de perspectivas, pero la posibilidad de reflexión y justificación sean evidentes en unas conclusiones. ¿Cómo ves esto, Viviana? Porque a mí me llama mucho la atención en ese sentido. Y por último, diría que si se utilizan las palabras resistencia, mutación, adaptación y disyunción en las transiciones, y sabiendo que, por supuesto, que desde la perspectiva Foucaultiana, lo que se hace es reconocer esos momentos de corte, de cambio importante, pero no necesario de justificar y explicar por qué se dan esos cambios, esas transiciones, que no les estoy pidiendo que asuman una perspectiva kuhniana de Thomas Kuhn para posicionarse en una perspectiva de paradigma y cómo los paradigmas se vuelven obstáculos e impedimentos para el cambio. Sí me gustaría mirar un poco qué pasa en esas transiciones, ¿no? Y sobre todo transiciones hacia el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, William. Entonces te escuchamos, Oscar. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Un saludo muy especial a Viviana, también a los doctores Carlos y William, y a los doctores Maximiliano y Alejandro. Y gracias por la invitación y por las generosas palabras de Viviana. Yo quiero pues decir inicialmente también una felicitación a Viviana y a sus directores por el trabajo que se vino consolidando. Creo que es un trabajo, estamos en un doctorado en educación, ¿sí? Y yo pienso que la categoría central en la cual Viviana nos quiere llevar con la perspectiva de Foucault, con el trabajo que nos presenta de archivo, con el trabajo histórico, precisamente es a la justificación o a la posibilidad, o por lo menos a mostrarnos descriptivamente si la educación ambiental es un saber escolar. Vamos, ese es un escenario en el que yo quiero colocar por lo menos las problematizaciones centrales de la tesis, porque precisamente es ahí donde la situación aparece en un campo, entiendo yo, tanto del grupo de investigación como la línea, que tiene que ver con 2 maneras de entender la historia, que no es historia, sino es genealogía de las prácticas, y con otra manera de entender los temas de la filosofía de la educación, que es la utilización de categorías filosóficas para comprender y construir los problemas educativos. Entonces creo que el tema del saber escolar y el tema del tránsito, si la educación ambiental es un saber escolar, creo que
o pienso yo que es la problematización central de la tesis. Eso lo digo en un primer momento porque también en el concepto pienso que, digamos, y pues la pregunta en el momento final va a ser precisamente cómo, o la tercera pregunta que yo colocaba, ¿cuál sería ese escenario o esas formas o esas maneras para poder caracterizar a la educación ambiental escolar como saber escolar? Pues ahí están, bueno, los trabajos del profesor Alejandro Álvarez, de los colegas brasileros, algunos mexicanos, otros argentinos que se han desarrollado en el saber escolar, diferenciándose de aquellas posturas de conocimiento escolar muy cercanas a lo español y a lo anglosajón, digamos, como conocimiento para lograr ese ejercicio de saber escolar. Entonces, creo que ese es uno de los aportes. Yo creo que ahí hay un campo para trabajar fuertemente en el doctorado, para trabajar en la línea de historia de la pedagogía, de filosofía de la educación, porque creo yo que esa caracterización de disciplinas y otras que no son tan claras disciplinas como la educación ambiental escolar, como saberes escolares es un campo bien interesante para la constitución y la definición del campo educativo y pedagógico. El segundo elemento que quiero resaltar es los 3 capítulos digamos, de esa genealogía de las prácticas en las cuales se moviliza esto de la educación ambiental escolar. Creo que es un panorama bastante amplio. Creo que el tratamiento de los documentos ha sido muy juicioso. Creo yo que el hecho de abordar un enfoque, como lo llama la autora y los directores, arcogenealógico o arcogenealogía, hace posible, digamos, precisamente esa descripción de enunciados, de series enunciativas, de elementos que van constituyendo ese objeto novedoso de investigación. Pero nuevamente me vuelvo sobre la pregunta de el uso que hace Viviana de la relación entre una perspectiva como la de Foucault, una perspectiva que incluso ni siquiera podríamos decir efectivamente que es del discurso, con una herramienta que podríamos decir tecnológica como el Atlas TI, es decir, cómo negocia los enunciados en la lógica de la tematización de los documentos con la organización que hace el Atlas TI, porque esa es una que yo vería casi que como en un primer momento, sin profundizar mucho la cosa, como de contradicción. Pero entonces, ¿cómo logra Viviana que esa aparente contradicción se vuelva potencia para el trabajo? No solamente por un problema de organización, sino también por un problema sobre todo de enunciados, porque sabemos los que hemos manejado Atlas TI que eso no solamente produce organización, también produce maneras propias de enunciación. Entonces, ese tema metodológico me parece que es, por un lado, un acierto, pero por otro lado también quisiera escuchar un poco más al respecto del tema. Y el tercer elemento que también considero clave es cómo en este doctorado en educación, cómo la línea de investigación, este tema de la genealogía de las prácticas, que es un aporte de la filosofía, cómo ese ejercicio de esas categorías filosóficas que van apareciendo a través del trabajo, van considerando, van movilizando, van haciendo posible que se constituyan conceptos novedosos, conceptos fuertes como en este caso, educación ambiental escolar. ¿Sí? Para que esos conceptos puedan ser tanto operadores metodológicos, operadores teóricos, y nos permitan, digamos, lo que podríamos considerar el aporte novedoso de la tesis. Sean conceptos y operadores de orden metodológico, es decir, de proceder sobre los documentos, o sean elementos y formas de orden conceptual que impactarían de cierta manera el campo de la educación y la pedagogía en la lógica de este campo o de estas maneras con una especie de estatuto epistemológico que podría tener este campo educativo y pedagógico. Entonces, esas serían mis preguntas, reiterando pues la felicitación. Me hubiera gustado que en la tesis, pero como a los jurados nos gustan unas cosas y los autores y directores piensan otras, sí me hubiera gustado un capítulo de conceptualización sobre lo que es saber escolar,
Pero ¿por qué? Yo lo digo es porque creo que ahí está la fuerza de la novedad de la tesis en la lógica de la educación ambiental escolar. Muchas gracias. Bueno, entonces escuchamos tus respuestas. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de dar respuesta de manera clara a las preguntas hechas por mis jurados. Bueno, digamos que frente a las preguntas que me plantea el doctor Carlos, pues es como una postura ya a partir de mi investigación y pues de mi práctica como docente en el campo de las ciencias naturales y la educación ambiental. Yo considero que la educación ambiental sí debe ser una dimensión o un aspecto a tener en cuenta en la formación docente de las áreas del conocimiento escolar. Porque, como lo habíamos dicho, no solamente dialoga con unos saberes disciplinares concretos, sino también con unas habilidades y unas capacidades y unas gramáticas que los docentes debemos apropiar para poder hacer lecturas transversales, interdisciplinares de esos problemas socioecológicos pues, que nos atañen y que pues, nos atañen como especie y en lo social, pues desde la educación. Sí, estoy de acuerdo en que no solamente deban vincularse disciplinas del ámbito de las ciencias, sino también disciplinas desde la filosofía, la ética, la economía, ¿sí? Y todas aquellas discursos que de alguna otra forma permitan entender y analizar las situaciones del entorno inmediato de los estudiantes, precisamente para que los puedan abordar de una manera diferente y así se propenda por un cambio de actitudes, de valores y pues no tengamos resultados diferentes, empezando y proponiendo cosas también diferentes. La educación ambiental no se posiciona, digamos, en una etapa de desarrollo, no tiene que ver con unos niveles, considero que debe ser transversal e interdisciplinar, o sea, no es una cosa o la otra. Pienso que las dos dialogan y se complementan, entonces, pues sí, estoy convencida, y de hecho se vive en la escuela, ¿no? De esta manera transversal, como un proyecto de aula, como un proyecto transversal de la escuela, y pues la curricularización estaría en la medida en que le permite funcionar como bisagra articuladora de las áreas del conocimiento de la escuela en la educación formal. Entonces, mientras sea ese su vínculo con los saberes, con las disciplinas, pues bien. Creo que aquí recojo pues de manera general las preguntas que me hizo el doctor Carlos. Bueno, frente a las preguntas que me hace el doctor William Mora, pues son 4 periodos, porque el primero pues es la caracterización, es mi objeto de estudio, el cual se problematiza, y los hallazgos pues tienen que ver con los otros 3 periodos. El presente y posiblemente lo que sigue va a mantenerse en disputa, digamos, de la educación ambiental. Y la escuela seguirá disputando esa posibilidad de convertir esa educación ambiental en un saber escolar, pero pues digamos que anticiparnos, poder decir que de aquí al 2030 y predecir algo, pues no. Yo supondría que esas disputas se van a seguir dando, pero pues no lo puedo anticipar de esa manera, ¿no? Frente a la segunda pregunta, pues digamos que yo entiendo que lo que dices coincide con mis hallazgos, ¿sí? Con lo que yo describo en los 3 capítulos, pero la educación ambiental, digamos, no se reduce a una didáctica, ¿sí? Si entra a la escuela, digamos, no se reduciría a eso. No siempre lo que se dice o lo que plantean las políticas es lo que sucede en la escuela, ¿no? Eso es bien importante. Mm, mm. Digamos que lo que a mí me ocupa en este momento es saber qué se encuentra, ¿no? ¿Qué hay? Llegar a predecir relaciones o no de lo que pueda pasar en la escuela y como lo digo en mi tercer capítulo, empieza a emerger como saber escolar. Y yo creo que esa va a ser de pronto, pues, en lo que se va a centrar la escuela, ¿no? En apropiarlo para poder trabajarlo y transformar sus prácticas.
digamos que la educación ambiental, no, que la educación ambiental funcione no va a ser porque tenga una fundamentación científica, ¿no? Eso no le da garantía al éxito o no de la educación ambiental, porque va a depender, como se explicó, que en la escuela pues hay muchas fuerzas, muchos discursos que la atraviesan, que salen o que llegan de otras formas de ser del conocimiento, entonces digamos que pues eso lo irá apropiando la escuela en el tiempo a través de sus debates, de sus pugnas, de sus reacomodaciones propias de la institución escolar. Sobre los cortes y las transiciones, aquí es importante aclarar que los cortes no fueron como aquí se acaba y aquí empieza, ¿no? Digamos, hay como un solapamiento de esos devenires, de esas condiciones de emergencia de unos y de, pues decirlo así, de muerte de otros, ¿sí? Entonces, no son de manera exacta, rígidas, consecutivas, ¿no? Se van dando unos encima de otros, entonces, pues, digamos que creo que aquí espero dar respuesta, pues, a las preguntas del doctor William. Y pues efectivamente, frente al constructivismo y la pedagogía ambiental, pues como decías, eso ratifica pues los hallazgos que encontré en mi tesis. Frente a las aportes y preguntas de el doctor Oscar, digamos que el Atlas T no lo usé en la fundamentación como tal del Atlas T. Digamos, lo que yo hice fue usar una herramienta, un software que me permitía una organización temporal y de códigos de unas fuentes primarias, ¿sí? Lo usé básicamente para codificar. Digamos, el Atlas T no hizo, la que hizo fui yo. ¿A través de qué? De esa codificación, de esas regularidades que yo iba observando, porque sí puedo hacer conteos, puedo mirar concurrencias y el análisis lo hago yo. Digamos, yo tomo distancia de la teoría fundamentada para la cual está pensado el software de Atlas T y lo que hago es simplemente, pues no fue tan simplemente. Lo que hago es organizar la información, ¿sí? Pero los usos del Atlas T los determiné yo. Y yo, porque el Atlas T hace otras un montón de cosas más. Y no era de mi interés explorar esas herramientas. Yo lo usé en la medida en que apropié una metodología, en que apropié una manera de organizar, de codificar, de hacer esas relaciones, de hacer esos cruces y de poder elaborar los enunciados o poder ver los enunciados que la codificación me arrojaba. Entonces, pues digamos que pues esa sería como, espero haber dado respuesta a, a las preguntas. No sé si de pronto, no sé si me quedaría faltando algunas y creo que no. Tuve todas las preguntas, pues las recogí, ¿no? Sí. Muchas gracias. Igual Gracias. tendríamos tiempo para a una contrapregunta o pregunta adicional si hubiera lugar a ello. Si no, pues podemos pasar a la deliberación. Entonces, en este momento, la idea sería que, no, perdón, antes de la deliberación, habría un espacio para algún comentario de Maximiliano en cuanto a director de la tesis. Bien, muchas gracias. Quisiera también preguntar, veo que el profesor Alejandro se logró conectar, entonces quisiera preguntar al profesor Alejandro si también quisiera hacer un comentario previo, porque él inició este proceso de la dirección de la tesis, entonces sabemos de sus ocupaciones, pero también sabemos que ha estado muy, muy atento a este proceso, entonces si lo ven bien, quisiera preguntarle a él si en este momento puede intervenir. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación.
ustedes todos creo que saben qué significa ser director de una tesis. Yo los fui de esta tesis durante un tiempo hasta que tuve que, a pesar de mis pesares, dejar la academia y ocuparme de la política educativa. Pero bueno, la experiencia con Viviana en general, como ustedes saben, es una especie de trance, porque hay un diálogo efectivamente entre las posturas que el estudiante tiene, digamos, los sistemas de pensamiento que estructuran su modo de hacer, de ver las cosas. Su tema de educación ambiental, pues es un tema vital para ella y eso fue mi punto de partida. Me pareció, y así lo hacemos en nuestro enfoque, es importante sentir pasión, sentir mucho entusiasmo con un tema, sentir que es parte de su proyecto de vida. Creo que así sucedió y por eso acepté pues ser director, y lo único que yo le advertí es que pues me iba a permitir ayudarla, o no sé si ayudarla, pero que iba a arriesgarme a plantearle que pusiera entre paréntesis por un tiempo todo ese sistema de verdades que regían su manera de ver la educación ambiental. A mí lo que más digamos, más valoro del trabajo de Viviana y del proceso fue que lo logró y no fue fácil. Pues fue casi una lucha, fue casi una confrontación en el buen sentido pedagógico, formativo. Y ella, bueno, pues hoy ya queda liberada de ese paréntesis, se abre, puede volver a seguir creyendo lo que siempre creyó, así lo acordamos. La idea sí es darse el permiso de tomar distancia y sospechar de lo que ella, pues en lo que ha militado tantos años. Pero no, de verdad yo creo que el trabajo, pues hasta donde yo lo tuve, fue juicioso y metódico. Y le agradezco muchísimo a Maximiliano pues haber tomado la posta y haber acompañado este tramo final del trabajo de Viviana, de manera que pues yo, y le agradezco muchísimo a los jurados, pues Viviana me compartió los conceptos y con Maximiliano y yo pues también tuve posibilidad de hacer algunos aportes, pero creo que son tres miradas realmente interesantes, diferentes pero interesantes. Profesor William, profesor Carlos, profesor Oscar, todos desde su lugar, y así lo han dejado ver con mucha transparencia y mucha claridad, y me parece muy honesto, ¿no? El lugar desde donde hablan, así lo hicieron en el concepto, y eso es la academia, y por eso son aportes que yo sé que Viviana recogió. Es decir, tal vez aquí en la sustentación no se hizo tan explícito todo lo que ella recogió, pero sé que se puso juiciosa a mirar todos los detalles de las observaciones y, y lo incluyó en el texto final, de manera que eso también hay que valorarlo, porque su trabajo hasta el último minuto pues fue en ese sentido juicioso y metódico. Entonces, pues les agradezco de verdad a los jurados, a Max y a Viviana, felicitaciones. Yo, más allá de lo que el jurado en su sabiduría determine, yo quedo satisfecho, contento con ese trabajo de Viviana, y espero que le haya aportado algo a su vida profesional, a su mirada sobre la educación ambiental, sobre la escuela. Y bueno, como bien lo reivindica Oscar, a ver si podemos seguir trabajando esa noción de saber escolar, que es un poco una línea de reflexión que consideramos muy importante dentro del grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, porque de alguna manera es pensar que los maestros y la escuela en general, pues tiene mucho que decir sobre diferentes ámbitos digamos, de la, de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes, pero también incluso de las disciplinas, las ciencias y los debates políticos que la enmarcan, ¿no? Pero la escuela tiene una capacidad y un poder de interlocutar, de interactuar, de interferir incluso, de intervenir, todo eso que la atraviesa,
y constituye algo que hemos querido llamar saber escolar, y yo creo que Viviana lo logró, digamos, consolidar y estructurar en este trabajo. Entonces, con eso, pues simplemente agradecerles. Max, gracias por darme este espacio. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Max, no sé si en todo caso quieres añadir algo. Bueno, creo que coincido plenamente con lo que señaló el profesor Alejandro desde muchos puntos de vista. El reto que significó para Viviana esta tesis justamente porque había, digamos, diferentes recorridos que ella misma había dado previamente. También asumir metodologías nuevas, marcos teóricos nuevos y, digamos, construir conocimiento, construir también sus propios aparatajes metodológicos, pues significó un gran reto, que ustedes lo han señalado también en sus conceptos. Estoy también muy de acuerdo en que hay un aporte interesante en la categoría de saber escolar, un aporte importante, y que también haber marcado los cortes, que un poco se propone eso la tesis, los cortes que han conducido a estas nociones de saber escolar, de educación ambiental es importante. Yo me sumo a las palabras también del doctor Carlos cuando le pregunta a Viviana en calidad de experta, ¿usted qué puede decir al respecto de? Creo que eso es algo que también quiero como resaltarlo porque su trayectoria investigativa, la tesis que presenta, pues sustentan esas afirmaciones y esa pregunta como la plantea el doctor Carlos. Agradecerles a ustedes los jurados, como pudieron darse cuenta, es muy enriquecedor que las preguntas vengan desde diversos ámbitos, desde diversas perspectivas, porque eso da cuenta también de la potencia de la tesis, que puede dar cuenta de muchas perspectivas, pero a la vez la ponen a prueba, que es también lo que se espera pues, de estos conceptos. Y yo por último resaltaría pues la colaboración que hay aquí. Me parece que el profesor William apuntaba en esa dirección entre el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, el grupo Filosofía y Enseñanza de la Filosofía, para pensar la educación ambiental. Creo que ese es un campo interesante que se nos abre. Bueno, muchas gracias. Yo lo dejaría allí. Bueno, gracias, Max. Gracias a todos de nuevo. Jurados y el director pasan a la sala de deliberación. Y apenas terminemos de deliberar, nos regresamos a esta. Esto debe tardar 15 a 20 minutos. Yo quiero agradecer a todos los que me acompañaron en esta sesión. De verdad, fue muy importante para mí. A mis compañeras de lucha, que estamos ahí en primera línea, muchísimas gracias. A mi hija, que está aquí. Me imagino que para ti, Viviana, pues es un momento importante, pero créeme que para mí también. Como Liberador. te vas a liberar de mí. Pero no, o sea, yo creo que es como terminar una etapa, un proceso, digo yo, un proceso en el que se ha trabajado tan duro, que ha sido tan dispendioso, porque ha habido momentos difíciles, pero ha habido mucho trabajo. De verdad, yo valoro muchísimo todo el trabajo de horas y horas de ires y venires, de búsqueda, de estrellarse, de volver a levantarse, de caerse, pero volver a levantarse y de seguir buscando. Y creo que fuiste honesta todo el tiempo, muy honesta con tus dudas, con tus preocupaciones, con tus inquietudes, y creo que se tramitaron bien. Fue pues una manera muy académica de enfrentar este reto, ¿no? O sea, académica en el sentido de que es una lucha. Y bueno, cuando se culmina, en todo caso, pues no es el final final, porque vas a seguir en el mundo de la academia, y creo que entrar
Ya como doctora, yo lo único que te invito, y ya te lo había dicho en alguna oportunidad, es a que de verdad te sientas con la autoridad que tienes, con la seguridad que tienes ahora de haber recorrido este camino, haber hecho una tesis, haber encontrado unas tesis, o sea, encontrado cosas que dicen, que le dicen a la educación ambiental escolar, de manera que tienes autoridad, tienes que, digamos, asumirla, ¿no? Como sin temor. Y yo diría, como sin esa falsa humildad que a veces algunos pregonan, pero es con la seguridad de que tienes cosas importantes que aportar. En la tesis hay un cúmulo, hay un acumulado de trabajo y de ideas que tienes que seguir desarrollando, si quieres, ¿no? Por tu lado, como quieras, o sea, allí le puedes sacar punta a muchas cosas, en muchos ámbitos de la política, de la academia, de la escuela, el trabajo con los maestros, creo que tú puedes hacer muchas cosas interesantes con maestros y también con la academia, en estricto sentido, digamos, en el campo de las ciencias. Entonces, pues yo te invito a eso y creo que ya eres tú quien camina sola. Creo que de mi parte, yo siento que me siento contento, ¿no? Como satisfecho de este resultado, de verdad. Gracias, profe. Sí, sí, digamos que sobrevivimos contra todo pronóstico. Y pues, chévere. Es agotador. Creo que si sigo, me tomaré un tiempito primero. Bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo. Ya estuvo ya concluimos la deliberación. Entonces, el siguiente paso es la lectura del acta de sustentación. El día 5 de junio a las 12 a.m. se realizó el acto de sustentación de la tesis doctoral titulada La alquimia de la educación ambiental en Colombia, por parte de la candidata doctora en educación Claudia Viviana Alfonso Cortés, identificada con la cédula de ciudadanía 52-209-596, expedida en Bogotá, D.C., miembro del Grupo de Investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía. La tesis fue dirigida por el doctor Augusto Maximiliano Prada Duzán. Este acto estuvo presidido por el doctor Germán Ulises Bula Caraballo, coordinador del énfasis en filosofía y enseñanza de la filosofía del doctorado interinstitucional en educación. Asistieron a la sustentación de la tesis en calidad de jurados los doctores Carlos Cabrín Alonso de la Universidad de Valencia, España, William Manuel Mora Penago de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas, de Colombia, y Óscar Pulido Cortés de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Luego de deliberación sobre la calidad y pertenencia de la tesis doctoral, el jurado, tomando en cuenta el informe escrito, la presentación y sustentación del mismo y en consideración de las normas del programa, decide aprobar la tesis como laureada. Muchas felicitaciones, doctora Alfonso. Buen momento Muchas para gracias. aplausos. Aplaudan. Sí, ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! Felicitaciones, mami. Gracias, mi Bueno. amor. Qué bueno. Observación. La tesis laureada con calificación no unánime. Si bien la tesis tiene aspectos significativos de aportes y rigurosidad, uno de los jurados considera que presenta aspectos a mejorar en el campo interepistémico y de coherencia metodológica. Sin embargo, pues la decisión unánime es de otorgar la tesis laureada. Entonces, muchas felicitaciones. Y con esto concluimos la sustentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, Cristian, ¿tienes la mano alzada? Perdón, antes de... bueno, no, creo que no era, creo que era por accidente. Entonces, nada, muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Felicitaciones de nuevo. Felicidades, Viviana. Sí. Gracias, profe Carlos. Gracias a todos. De verdad, muchísimas gracias. Felicitaciones.
Muy bien, muchas Bueno, gracias y bravo, felicitaciones bravo. a todo el grupo. Bueno, Gracias. Chao. bueno, muy Gracias buenas a los tardes. abogados también Sí, por sus aportes. Muchas gracias Que fueron por muy la invitación pertinentes. y ha sido una experiencia estupenda, de verdad. He estado en varios tribunales, pero nunca así online. Siempre han sido en directo. O sea que muchas gracias. Bueno, adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós y gracias de nuevo. Chao. Hasta luego.